El día de hoy veremos el tema de la espectacularización de la política. Lo primero que tenemos que entender de este fenómeno de la espectacularización de la política es que se basa en el llamado show business. ¿Qué es el show business? ¿A qué le llamamos el show business o el negocio del espectáculo? Básicamente le llamamos al entretenimiento, a aquellos montajes, a aquellos espectáculos, a aquellos shows que son montados con la única finalidad de emocionar a las personas, de animar a las personas, de entretener a las personas. Ese es el llamado show business, el negocio del espectáculo, ¿sí? Se monta un show, se monta un espectáculo, se monta un entretenimiento para captar la atención de las personas, para divertir a las personas, para que pasen un buen momento las personas. Se utilizan muchos colores, se utiliza mucha alegría, se utiliza mucho dinamismo, se utilizan perfiles, entre comillas, de personas guapas, de personas con un buen look, a la moda, qué sé yo, distintos, con música alegre, con colores vivos, porque, insisto, lo que busca el show business, los que busca el negocio del entretenimiento, es eso, es animar, es provocar una distracción, que a la gente le guste. Eso cuando pasa del formato que antes se utilizaba para el teatro, las grandes obras de teatro, para entretener, eh, o el cine, llega a los medios masivos de comunicación durante el siglo XX, especialmente la televisión, aunque también la radio. Y entonces se traslada ahí el show business, ¿verdad? Entonces se hacen programas de televisión de entretenimiento, los shows de noche con entrevistas, con canciones, con artistas invitados. Hay de todo tipo, ¿verdad? Y han habido de todo tipo de shows que lo que han buscado en los medios tradicionales es entretener a las personas, ¿verdad? También en la radio, obviamente, siempre existió el show business para eso, para entretener. Hoy en día todavía lo podemos ver, ¿no? Muchos programas de la mañana en donde lo que se busca es animar a las personas cuando van al trabajo o a las amas de casa que se quedan haciendo algún tipo de oficio. Hay programas de televisión con muchas entrevistas, con cocina, eh, con algunos reportajes, etcétera, para entretener. Insisto, es para entretener a las personas, ¿no? Y cuando se traslada el show business a los medios de comunicación, era para que la gente consumiera esos medios de comunicación, ¿verdad? ¿Y qué quería decir consumir esos medios de comunicación? Quería decir, pues, elevar el rating, ¿verdad? Estar conectados al canal 7, estar conectados al canal 11, estar conectados a determinado canal de cable, o estar escuchando alguna emisora de radio con los programas así tops, especialmente los de la mañana, etcétera. Es decir, consumir medios, que la gente estuviera consumiendo el programa eh, que se hacía. Un gran ejemplo, digamos aquí el, el, el programa, el show que más rating ha tenido ha sido aquel que se transmitía, no recuerdo ahorita si Canal 3 o Canal 7, que era este programa de combate, que eran estas especies como de modelos que hacían concursos, que hacían cuestiones físicas, ¿verdad? Pero que también habían concursos con personas, ¿verdad? Que los retaban. Ese en Guatemala ha sido el programa de espectáculo con mayor rating que se ha tenido, ¿no? Y así, pues en varios canales, ya sea de televisión abierta o de cable, tienen ese formato de entretener, ¿ok? Entonces creo que tenemos claro quizás qué es el show business, ¿verdad? Que es el dedicarse al negocio del espectáculo, del show. Es el negocio de la distracción y del entretenimiento. Ok, pero ¿qué pasó cuando ese viejo ecosistema mediático, es decir, la televisión abierta, la televisión por cable, la radio, qué pasa cuando este ecosistema de medios se vio invadido y superado con Internet? Cuando vinieron las redes sociales, cuando entró Facebook, cuando entró Twitter, Instagram, TikTok, es decir, este maremoto que ha significado para los medios tradicionales el Internet, vino a traer por debajo ese sistema que ya estaba establecido, ¿verdad? La gente entonces ya no todos se conectaban a la misma hora
a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, a las 10 de la noche, que eran los programas, digamos, top, los programas estrellas. Incluso la publicidad se pagaba carísima a esos horarios porque era cuando toda la gente estaba conectada al mismo tiempo viendo la misma cosa, porque todos estaban viendo el mismo canal, por ejemplo, ¿verdad? Para ver el mismo programa. Cuando viene Internet, esto lo trae todo abajo, rompe completamente ese formato, rompe esa forma de ser, porque entonces las personas para ver un programa ya no tienen que esperar a las 7 de la noche, ya no tienen que esperar a las 8 de la noche para ver el capítulo de su serie favorita, sino que ahora simplemente por streaming lo ven cuando quieran, ¿verdad? Lo pueden ver en Netflix, lo pueden ver en cualquiera de las aplicaciones como Disney, HBO, Amazon Prime o lo que sea. Y generalmente las series están subidas por completo, los 8, 14, 20 capítulos ya están subidos y las personas no están conectadas al mismo tiempo todas, ¿verdad? Sino que simplemente a la hora que mejor les quede y en el dispositivo que mejor les quede, su celular, su tablet, su PC, lo que sea, se conectan y ven uno, dos, tres o hacen maratones de capítulos, ¿verdad? Entonces, el entretenimiento tuvo que cambiar porque se empezaron a generar un montón de programas que compiten entre sí por una parte, y por otra parte, los mismos usuarios se pueden convertir ellos mismos en hacer sus propios shows. Ya no se necesita un gran estudio de televisión, un gran estudio de radio con mucha inversión, con actores, con caras conocidas, con modelos, lo que sea. Ahora las mismas personas, influencers que se van convirtiendo en influencers, tienen sus programas de TikTok, tienen sus canales de YouTube, de Instagram, son youtubers, qué sé yo, en donde ellos mismos, sin mayor presupuesto, hacen algo para llamar la atención, ¿verdad? Para captar la atención. Y entonces ahora sufrimos una sobre oferta de posibilidades para entretenernos, ¿verdad? Alguien agarra un TikTok, por ejemplo, y está scrolleando un video tras otro, y durante una hora o media hora, ¿cuántos videos logrará ver? ¿Sí? Esto rompe o ha roto entonces completamente el antiguo sistema de medios y de consumo de mensajes, ¿verdad? Antes los políticos entonces buscaban aparecer en los programas tops, ¿verdad? Buscaban que los invitaran en los grandes programas de entretenimiento porque toda la gente iba a estar conectada a esa hora viendo ese programa. Ahora eso ya no funciona tanto. ¿Qué hacen ahora entonces los políticos para hacerse notar, para hacerse ver? Cuando lo que reina ya no es tanto el aparecer en los programas de entretenimiento, sino que ahora son la relevancia en las redes sociales lo que jala la atención y el consumo de las personas. Pues bien, justamente es eso. Lo que antes era una batalla por aparecer en los principales programas, en los principales shows de televisión para ser vistos. Incluso el caso de Obama fue muy famoso porque él apareció en el programa de Oprah Winfrey, y que era uno de los programas, y no es que más difusión y más consumo tenía en Estados Unidos y alrededor del mundo. Y cuando él aparece en el programa de Oprah Winfrey a hablar cosas no de política o no solo de política, sino que a hablar cuestiones de la vida privada, de la familia, de los estudios, de la migración, de cómo él había sido también hijo de un padre africano, su lucha en las universidades para poder estudiar, qué sé yo. Todo eso que se vio en el programa de Oprah Winfrey, que no fue un programa de política, sino que Obama era el personaje político invitado en ese programa, pero es un programa de entretenimiento básicamente, ¿verdad? Desde ahí, todos los políticos siempre han querido aparecer en ese tipo de programas. Ahora eso compite con esto. La misión es la relevancia, la llamada relevancia, es decir, la casa, salir a la casa, salir a cazar likes, salir a cazar clics, salir a cazar follows. Eso, de eso se trata hoy en día. Entonces, los políticos, las personas políticas que quieren tener cierto reconocimiento público, es decir, que la gente los reconozca, que la gente más o menos sepan qué es, tienen que competir con una infinidad de mensajes, ¿verdad? Imagínense, para lograr una relevancia en las redes sociales, tienen que hacer de todo
para llamar la atención, para obtener esos famosos likes, para obtener los famosos follows. Y con eso se va midiendo, ¿verdad? Se va midiendo cuántos clics le han dado a sus videos, cuántos likes, cuántos follows, cuántos retweets, por ejemplo, cuántos comentarios en otras páginas. Es decir, a eso está volcado la mayoría del quehacer comunicativo en esta parte de la espectacularización de la política. Entonces, es un matrimonio, ¿verdad? Vemos cómo el negocio del espectáculo, con esas características que tiene el negocio del espectáculo, es decir, que sea entretenido, que sea divertido, que la gente goce, que sea bonito, ¿verdad? Que sea llamativo. Esas características que tiene el show business o el negocio del espectáculo, cuando se junta con esto, con la política, lo que producen justamente es esto, la espectacularización de la política. Entonces, la espectacularización de la política no es más justamente que lo político visto o tratado con características del show business, es decir, con características del negocio del espectáculo, ¿verdad? Aquí entonces la comunicación política recae en que tiene que ser una comunicación llena de alegría, llena de diversión, llena de payasadas, llena de cosas bonitas, llena de colores, eh, lo que sea, con tal de ganar los clics, con tal de ganar la relevancia, ¿sí? Y eso es básicamente en buena parte esta pequeña introducción a lo que es la espectacularización de la política. En resumen, ¿qué es la espectacularización o qué características puede tener la espectacularización? Primero es la necesidad del actor político por hacerse ver, es decir, por hacerse notar. El político o la política necesita que le reconozcan, necesitan que lo vean, pero en las redes sociales en donde medio segundo y ya fue mucho, ¿verdad? Y siguiente mensaje, y siguiente mensaje, y siguiente mensaje, cada vez se hace más difícil. Entonces hay que hacer cosas más llamativas para que la gente más o menos los tenga presentes, ¿verdad? El animal político, entonces, aquel viejo animal político que lo que buscaba era convencer a las masas, imagínense a un Hitler, imagínense a un Martin Luther King, eh, tratando de convencer a las masas por determinadas ideas políticas, de repente ese animal político ya no tiene que convencer con ideas políticas, sino que lo que tiene que hacer es divertir, tiene que entretener y tiene que llamar la atención, porque necesita ser visto y hacia eso se enfoca, ¿sí? Siguiente punto. En un mundo sobreinformado, es decir, ahora que tenemos las redes sociales y el Internet, de lo que sufrimos es de sobreinformación. Ahora lo que nos cuesta es elegir la información, porque hay tanto que no se sabe o a veces la frontera entre lo que es verídico y lo que no es verídico, lo que es fake y lo que no es fake, lo que es serio y lo que no es serio, es una frontera prácticamente desdibujada, ¿no? Entonces, en un mundo en donde reina la sobreinformación, la batalla es por la relevancia, ¿sí? Esa es la famosa palabra, ser relevante, que mis mensajes, pero sobre todo que mi imagen sea más relevante o gane relevancia por sobre todas las cosas que constantemente se están mensajeando en las redes sociales, ¿sí? Cuarto punto, los políticos ajustan su mensaje, su imagen, sus apariciones públicas desde una lógica que necesita distraer al público. Es decir, cada vez que entonces un político sabe que va a salir en redes sociales o sabe que va a salir en medios, lo que siempre o en lo que se enfoca es en distraer al público, en llamar la atención, hacer alguna declaración que sea altisonante, hacer alguna declaración en donde amenace, critique o incluso insulte a alguien, hacer alguna declaración en donde cuente algún chiste, hacer alguna declaración en donde amenace que va a llevar a juicio a alguien o incluso hacer una declaración en donde pare llorando ante algo que supuestamente le sucedió, cualquier cosa con tal de distraer al público, ¿sí? Quinto elemento, la magnificación de los personajes frente a las ideas, ¿sí? Esto aquí estamos muy parecidos, se recuerdan a la personalización. Se magnifica, ojo, no a las personas, a los personajes, porque los actores políticos, las personas políticas fabrican un personaje, como en el teatro, ¿sí? En el teatro, cuando a los actores les toca interpretar a determinado personaje,
le perfilan, es decir, se cambian su mentalidad como que fueran poseídos, ¿verdad? E interpretan a ese personaje con las características de ese personaje. Así son los actores políticos hoy en día muchas veces. Inventan un personaje político al que le dan un perfil, al que le dan una naturaleza e interpretan a ese personaje. ¿Sí? Siguiente punto. Valorar la anécdota o la excepción sobre los actos cotidianos, aunque más significativos. ¿Sí? Es decir, los actores políticos hoy en día siempre van a estar tratando de llamar la atención con anécdotas que parezcan históricas, que parezcan excepcionales, ¿no? Un perfecto ejemplo de esto, ustedes seguramente no estaban muy chiquitos o ni habían nacido, cuando ganó las elecciones Alfonso Portillo con el FRG, a mediados de los 2000, recuerdo yo, se le acusó o tenía una acusación por tío porque él asesinó a dos personas cuando vivió en México. Él vivió en un lugar de México que se llama Chilpancingo. Ahí él estudiaba, se vio envuelto en una pelea, eh, sacó la pistola y mató a dos personas. Luego salió huyendo de México, no lo pudieron agarrar y según la legislación mexicana, después creo yo de 10 o 15 años, algo así, de que se cometió un delito y ya prescribe el delito. Es decir, a Portillo, como logró escapar y no fue agarrado en esos 10 o 15 años, ese delito prescribió, es decir, ya no era acusado, ya no lo estaban siguiendo. Entonces, cuando las personas, los medios le criticaban eso a Alfonso Portillo y le decían, pero si usted es un asesino, usted mató a personas, él lo que hacía como hábil político era que le daba vuelta a la jugada y se reía y decía, sí, imagínense, esas dos personas amenazaron mi vida y yo por defenderme le quité la vida a ellos dos primero. Si eso hice para salvar mi vida, imagínense lo que yo no haría por salvar a Guatemala. Y aunque suene a chiste, ese discurso por tío le pegó, ¿verdad? Y después contaba esa anécdota, y era parte de su discurso político. Él contaba la anécdota heroica, ¿verdad? De cómo a él lo persiguieron, se fue escondiendo entre las calles del Chilpancingo, se escondía, logró desarmar a uno de los tipos y con la misma pistola le dio a los dos y después huyó. Es decir, lo contaba de tal manera que fuera de ser una acusación para votar, para no votar por él, se convirtió en una anécdota que a la gente le gustaba y decían, wow, este hombre sí es macho, este hombre sí puede hacerle frente a las situaciones difíciles. Y ganó, ¿verdad? Seguramente no solo por eso, pero es un ejemplo de cómo la anécdota sirve porque impacta, porque divierte, porque entretiene, porque se le queda en la mente a las personas, porque les hace reír, ¿verdad? Siguiente punto, la búsqueda abnegada por la simplificación del mensaje, su reducción, la necesidad de emitir mensajes breves. Hoy en día ustedes no van a ver discursos larguísimos como los que vimos ¿cómo se llama esto? Con Martin Luther King o con aquellos grandes discursantes como Fidel Castro, como el Che Guevara o como Franklin Delano Roosevelt o cualquiera, digamos, de esos políticos históricos. Hoy en día ya no es la gracia hacer discursos largos, al contrario, mientras más breve, mejor. Mientras más reducido, mejor. Mientras más se hable de una sola idea específica y no abordar un montón de ideas o propuestas, mucho mejor. Es decir, hay una reducción del contenido político en el discurso porque hoy en día estamos acostumbrados a consumir mensajes rápidos, mensajes breves. La atención la perdemos después de medio minuto, después de un minuto, porque ya estamos viendo otra cosa o ya estamos pensando en otra cosa, ¿no? Siguiente punto, la abrumadora fuerza de la imagen, el mensaje supeditado a la acción, ¿sí? Hoy en día estamos más acostumbrados a lo visual, la imagen. No le ponemos tanto coco a lo que dice, sino que primero a la imagen, lo que nos dice la imagen. Primero enganchamos con la imagen y quizás después podamos lograr que escuchen el contenido de algo. Pero hoy en día vivimos en la era de la imagen. Lo que importa es la imagen, ¿sí? Y por último, el lenguaje político fusionado con la publicidad, las relaciones públicas y el show business, la política en clave publicitaria y de entretenimiento comercial. Es decir, la política hoy en día se presenta en un empaque publicitario, ¿verdad? Es decir, con todas las llaves, con todas las técnicas
de la publicidad, ¿verdad? La psicología del color, el cómo poder entretener, el cómo poder llamar la atención, el cómo fijarse como top of mind dentro de la mente de los consumidores, en este caso los ciudadanos. Digamos, es básicamente saber vender y posicionar una Coca-Cola, solo que la Coca-Cola es el sujeto político, ¿verdad? Y eso es, en resumen, lo que podemos llegar a entender por la espectacularización de la política.